Bienvenido de nuevo a otro video presentado por ISCA Engineering. En el video de hoy hablaremos sobre sensores. Este video es una continuación de la serie de control de motores. Si no has visto ninguno de los videos anteriores, te recomiendo verlos antes de seguir con este. En el video de hoy cubriremos el tema de los sensores y repasaremos algunos puntos, como sus diferentes tipos y funcionamiento. Antes de sumergirnos en el video, si aún no te has suscrito, presiona el botón de suscripción, haz clic en me gusta y déjanos un comentario. Toca también el botón de notificación para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que subimos. Los sensores son dispositivos que se utilizan para detectar objetos sin ningún contacto físico. Trabajan convirtiendo variaciones mecánicas, magnéticas, térmicas y químicas en voltajes y corrientes eléctricas. Los sensores de proximidad son capaces de detectar objetos como metal, vidrio, plástico y la mayoría de los líquidos. Debido a que no usan contactos para la salida, estos sensores tienen una vida útil muy larga. Dan una respuesta muy rápida y se encuentran disponibles para ser resistentes al medio ambiente, resistentes al calor, resistentes a productos químicos y resistentes al desgaste. La mayoría de los sensores de proximidad vienen con un indicador de estado LED, que verifica la condición de conexión. La mayoría de estos sensores operan a 24 voltios de corriente directa o 120 voltios de corriente alterna. Esta es una conexión típica de un sensor de 2 y 3 cables. Los sensores de proximidad están disponibles en diferentes tipos, como inductivos, capacitivos y ultrasónicos. Los sensores de proximidad inductivos pueden detectar tanto metales ferrosos como metales no ferrosos. La forma en que operan estos sensores es detectando pérdidas magnéticas debido a corrientes parásitas que se generan en una superficie conductora por un campo magnético externo. Los sensores de proximidad capacitivos son capaces de detectar metales, así como papel, vidrio, líquidos y telas. En lugar de generar un campo electromagnético, este sensor produce un campo electrostático. Detectan cambios en la capacitancia entre el objeto detectable y el sensor. Los sensores ultrasónicos funcionan enviando ondas sonoras al objetivo y midiendo el tiempo entre la emisión y la recepción. Utilizan un transductor para enviar y recibir pulsos ultrasónicos que transmiten información sobre la proximidad de un objeto. Se utilizan mucho para la detección sin contacto de presencia, nivel, posición y distancia. Son independientes, es decir, que no se ven afectados por la luz, el humo, el polvo, el color y la humedad. Los sensores fotoeléctricos emiten una luz y detectan la diferencia entre esta y la luz recibida. Constan de un emisor para emitir luz y un receptor para recibir la luz. Estos dos componentes pueden o no estar en unidades separadas. Estos dispositivos son un reemplazo ideal para los interruptores de proximidad inductivos si se necesitan para una distancia larga o si el elemento que se está detectando no es metálico. Los diferentes tipos de sensores fotoeléctricos son modelo de barrera, modelo retroreflectivo y difuso reflectivo. Para los modelos de barrera, el emisor y el receptor están alojados en unidades separadas. Se instalan uno frente al otro, para permitir que la luz del emisor entre en el receptor. Siempre que un objeto pasa entre los dos, la cantidad de luz recibida se reduce y se utiliza esta disminución para detectar un objeto. Los retroreflectantes tienen el emisor y el receptor instalados en la misma unidad, y la luz del emisor normalmente se refleja de regreso al receptor mediante un reflector o cinta reflectante en el extremo opuesto. Este se basa en el mismo concepto que el del haz de luz. Cuando un objeto pasa a través de la luz emitida, la cantidad de luz recibida se reduce y se usa esta disminución para detectar un objeto. Los difusores o reflectantes tienen el emisor y el receptor alojados en la misma unidad y la luz normalmente no se devuelve al receptor. La diferencia aquí es que el objetivo actúa como un reflector. Cuando un objeto pasa a través de la luz emisora, la intensidad de la luz de vuelta aumenta y se utiliza para detectar el objeto. Algunas de las características principales de estos dispositivos son que funcionan para una gran distancia de detección.
Casi no existen restricciones en cuanto a los objetos que pueden detectar. Tienen un tiempo de respuesta rápido. Además, suministran detección sin contacto e identificación de color y son de fácil ajuste. Los sensores de temperatura tienen varias configuraciones. Existen 4 tipos básicos, que son termopar, detector de temperatura resistivo, termistor y sensor tipo IC, con circuito integrado. El termopar es un sensor que mide la temperatura. Consiste en 2 alambres de metal diferentes, unidos en un extremo y conectados en el otro extremo, a un termómetro de termopar u otro dispositivo con capacidad de termopar. Cuando se unen los 2 metales que son diferentes, se generará un voltaje de corriente directa, que corresponde a la diferencia de temperatura entre la unión caliente y fría. La unión caliente es el extremo del termopar que está expuesto al proceso donde se desea medir la temperatura. La unión fría es el extremo del termopar que se mantiene a una temperatura constante, para usarlo como punto de referencia. Los termopozos son accesorios tubulares que se utilizan para proteger los sensores de temperatura. El termopozo consta de un tubo cerrado en un extremo y montado en la corriente de fluido del proceso. Los detectores de temperatura resistivos o por resistencia, RTD por sus siglas en inglés, miden la temperatura basándose en el principio de que la resistencia de un metal cambia con la temperatura. Esto significa que la resistencia eléctrica es directamente proporcional a la temperatura. Cuanto más calientes se vuelven, mayor es el valor de su resistencia eléctrica. Los RTD se encuentran entre los sensores de temperatura más precisos disponibles. Los termistores muestran cambios de resistencia con los cambios de temperatura. El cambio de resistencia con la temperatura puede resultar en un coeficiente de temperatura negativo, donde la resistencia disminuye con un aumento de temperatura. Cuando la resistencia aumenta con un aumento de temperatura, el resultado es un termistor de coeficiente de temperatura positivo. Estos dispositivos tienden a ser más precisos que los RTD y los termopares, pero tienen un rango de temperatura más limitado. Los circuitos integrados utilizan un chip de silicio para el elemento sensor. Su principio de funcionamiento se basa en el hecho de que los diodos semiconductores tienen características de voltaje sensibles a la temperatura frente a la corriente. Hay 2 tipos principales de sensores IC, analógicos y digitales. El elemento analógico puede producir un voltaje o corriente proporcional a la temperatura. El sensor digital convierte los datos en un formato digital de 1 y 0 y por lo tanto es útil cuando se conecta a un microcontrolador. Así concluimos el video sobre sensores. Si tienes preguntas o comentarios, asegúrate de dejarlos en la sección de comentarios debajo. En el siguiente video hablaremos sobre los actuadores. Síguenos en Instagram y Facebook. Somos @ISCA Engineering Piso. Los enlaces los encontrarás en la descripción. En nuestras redes publicamos contenido sobre electricidad, controles, automatización y mucho más. Gracias por vernos. Nos vemos en el siguiente video.